Sea bienvenido, sea bienvenida al programa de Harold Lozano. Aquí yo discuto las estrategias en su camino, en su jornada, para usted volver a dormir la noche completa, para usted volver a tener un sueño profundo, un sueño reparador, un sueño top. Y lo mejor, sin necesidad de usar medicamentos o fármacos para dormir. Yo soy Harold Lozano y el tema de hoy es cómo aprovechar el ciclo circadiano para dormir rápido. ¿Comenzamos? Bueno, primero que todo, ¿qué es el ciclo circadiano? Tal vez usted que tiene problemas para dormir ha escuchado o le ha llegado a sus ojos ese término, el ciclo circadiano. Hoy te voy a explicar un poco más a profundidad ese ciclo circadiano y cómo lo podemos aprovechar. Entonces, primero que todo, el ciclo circadiano significa circa, que es aproximadamente, y diano, que se refiere al día. Es decir, un ciclo de aproximadamente 24 horas. Este ciclo circadiano tiene que ver con la rotación de la Tierra y la exposición a los rayos solares, es decir, a la luz natural y del Sol. Este ciclo circadiano tiene un ciclo completo aproximadamente de 24 horas. Es decir, que tenemos un factor externo que está dirigido o guiado por la conformación de la Tierra en donde vivimos. La rotación de la Tierra tiene un ciclo de 24 horas y nuestro ciclo circadiano ha adaptado ese ciclo debido a esa rotación. ¿Por qué? Por la exposición del Sol que ocurre cada 12 horas. Cada 12 horas tenemos una exposición de la luz del Sol y 12 horas de oscuridad. Aparentemente de oscuridad porque hemos modificado eso. Y ese es el tema que también vamos a tratar hoy. Entonces, el ciclo circadiano aparentemente lo tenemos, o sea, aparentemente uno podría decir, ¿cómo eso me puede afectar a mí? Pues bien, este ciclo circadiano fue descubierto hace varios siglos atrás. Cuando usted se da cuenta, por ejemplo, el comportamiento de las flores, los científicos se dieron cuenta de esa época, los científicos de esa época se dieron cuenta que las flores, por ejemplo, tenían un ciclo, o más bien, un comportamiento que se adecuaba a la luz del sol. Cuando salía la luz del sol en el amanecer, las flores se abrían y se dirigían hacia el sol. Y cuando llegaban las 6 de la tarde que se iba el sol, ellas se cerraban. Entonces, inicialmente pensaron, no, pues eso se debe a la sensibilidad que tienen por la luz del sol. Ok, muy bien. Entonces llega un científico y ¿qué hace él? Tice, voy a mirar si realmente eso ocurre. Y entonces crea un experimento, diseña un experimento en el cual si las flores tienen ese comportamiento debido exclusivamente a la luz del sol, quiere decir que si yo agarro unas flores y las cubro e impido que la luz del sol las toque, ellas en ningún momento deberían abrirse. ¿Por qué? Porque no están recibiendo la luz solar. Y entonces este científico hizo este experimento y para su sorpresa, las flores, aun cuando no habían luz del sol, se abrían. Le pareció muy extraño. ¿Por qué? Porque él había encerrado todo, no había forma de que la flor supiera que el sol ya estaba afuera, que había salido y que era de día. Entonces, se dio cuenta que algo no estaba bien, entonces que había algo más interesante y más profundo. Entonces se decidió a profundizar en esas investigaciones y él descubre que la flor o las flores saben que es de día y que tienen que volverse a abrir porque tienen un reloj interno, un reloj propio, pero que ese reloj propio sí depende de la luz solar. En otras palabras, ese efecto ambiental, que es la exposición, el día, la exposición a la luz solar, ha creado dentro de nosotros unos ritmos biológicos internos que se les llama relojes biológicos. Entonces, ahora bien, tenemos esos ritmos biológicos, pero que requieren que todos los días haya una recalibración. Recuerde, yo dije circadiano, cerca del día, de la duración del día. No es exacto. ¿Por qué? Porque somos seres biológicos, estamos compuestos por células, entonces no es una cosa totalmente exacta. Es por eso que
necesita nuestro ser, nuestro cuerpo, necesita esa recalibración diariamente. Y es por eso que al tener la luz del sol, al mantenernos en este contexto, al haber evolucionado dentro de este planeta Tierra, que tiene una rotación de 24 horas, nuestro ritmo biológico, nuestros ritmos, nuestros relojes internos tienen una duración de 24 horas y ahí se recalibran. ¿Con qué? Con el siguiente día y con la luz solar. Ahora bien, usted se preguntará, pero ¿cómo yo sé? ¿Cómo mi cuerpo, mis células saben que ya es de día? Pues bien, resulta que la radiación solar emite fotones. Los fotones van a atravesar nuestros párpados, aun cuando los tengamos cerrados. Parte de los fotones son capaces de atravesar nuestros párpados y van a viajar a través del nervio óptico hasta un núcleo de células especializadas que están ahí en la base del cerebro, que se llaman el núcleo supraquiasmático. Aquí en la imagen es la que se representa por esta bolita roja que yo tengo acá. Esta bolita es el núcleo supraquiasmático y aquí está el nervio óptico. Aquí viene la llegada del nervio óptico y ahí él va a recibir esa información. Ahora bien, esa información es capaz de decirle a nuestro cerebro cuándo hay un aumento en los fotones y cuándo no. Es decir, cuándo la luz exterior existe y cuándo no. Y con eso somos capaces de regular nuestros relojes biológicos. Ahora bien, como le digo, es cerca de 24 horas, por eso necesitamos esa calibración, que es muy importante. ¿Por qué? Porque al final estamos dependiendo de la exposición a la luz del sol. ¿Qué pasa si por algún evento fortuito no podemos estar presentes en el momento en que sale el sol, o no podemos darnos cuenta cuando sale el sol? ¿Qué va a pasar con nuestro ciclo circadiano? Antes de eso quiero explicar un poco que el ciclo circadiano es como usted echar a andar un engranaje, una rueda que es muy pesada, que usted le cuesta ya, y usted comienza a hacerla girar. Entonces ella agarra un ritmo, una circulación, un ciclo, una rotación. Y si usted le quita el impulso que usted le está dando, esa rueda va a girar por un tiempo, pero después va a perder velocidad. Y usted ahí vuelve a otro giro. Así es que vamos calibrando nuestro ciclo circadiano. Lo echamos a andar, obligamos a que comience a andar. Y él comienza a andar, mientras que le estamos haciendo ese efecto. Pero si retiramos el efecto, el impulso, ella va a comenzar a seguir, a continuar, pero a una velocidad menor hasta pararse totalmente. Y eso es lo que pasa con nuestro ciclo circadiano cuando, por ejemplo, dejamos de tener la exposición a la luz del sol. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con los mineros de Chile. ¿Se acuerdan ese caso de los 33 mineros en Chile que duraron varios días, casi un mes entero, debajo de la tierra? No recuerdo si fueron, creo que fue más tiempo, más de un mes. Fue un tiempo bastante largo. ¿Qué ocurre con ellos? Claro, quedaron atrapados y las primeras horas su cuerpo funcionó con su ciclo circadiano ajustado. Les dio sueño a la hora que tenían que dormir, cuando eran cerca de la noche. Al otro día se despertaron más o menos a la misma hora que salía el sol. Ojo, ellos estaban totalmente aislados, no podían saber cuándo salía el sol. Imagínense, están en un cuarto totalmente oscuro y usted no tiene ni siquiera un reloj. Y aunque usted tenga un reloj, usted, ¿cómo le dice a su cuerpo? Ya tengo que despertar. Entonces, en los primeros días que todavía tenían la información, sus células, su cuerpo y su cerebro, sobre el ciclo de la luz solar, su cuerpo, su sueño, sus procesos biológicos actuaron de acuerdo a este ciclo, a este reloj interno. Pero pasados unos días, lentamente, ¿se acuerdan la rueda? Comienza a detenerse porque no hay cómo volver usted a impulsionarla. Entonces, en los siguientes días se comienza a alterar el ciclo circadiano. ¿Por qué? Porque no existe la recalibración. No podemos decirle a nuestro cuerpo, oiga, ahora es que son las 6 de la mañana, ahora es que sale el sol. Y entonces, con el paso del tiempo, el ciclo circadiano de estos 33 minutos se comienza a dañar. Comenzamos a tener días de pronto más largos y al tener el día más largo se va corriendo la noche, de tal manera que en algún momento de una estadía así o de un experimento así, usted puede estar durmiendo durante el día
creyendo su cuerpo que es de noche y puede estar activo durante la noche creyendo que es de día. Es decir, que en ese giro de su ciclo circadiano se pierde media vuelta. Y usted cree, no, estoy de día, tengo mi actividad física, pero en realidad es medianoche. Y lo mismo, usted cree sentir esas ganas de dormir, pero porque usted no sabe que es de día, entonces usted va a creer que es de noche y va a dormir. Esa es la descalibración que sufren las personas cuando quedan, digamos así, encerradas, aisladas de la radiación solar. Y eso fue lo mismo que aconteció con esos muchachos, esos jóvenes muchachos allá en Tailandia que quedaron atrapados en una cueva. ¿Recuerdan ese caso? Entonces, ellos durante los primeros días, claro, podían mantener sus ritmos y su ciclo circadiano, pero cuando ya los retiraron, los sacaron, una de las cosas que evaluaron los médicos es que tenían su ciclo circadiano trastornado, alterado, descalibrado. Entonces, eso hace que durmamos durante el día y estemos activos durante la noche. Pero bien, ya hablamos del ciclo circadiano, que al final, ¿qué es el ciclo circadiano? Es esa fuerza interna que tenemos dentro de nosotros, ese ritmo, ese reloj biológico que dirige nuestros procesos metabólicos, nuestros procesos celulares y neuronales. Tanto así que somos seres que estamos evolutivamente adaptados a un ciclo circadiano. Es algo externo que creó esa fuerza dentro de nosotros, pero que necesita una calibración constante. Entonces, esa fuerza interna es el famoso ciclo circadiano y sobre todo está muy fuertemente asociado a nuestro sueño. La calidad de nuestro sueño depende del ciclo circadiano. Y ya le voy a explicar por qué ocurre eso. Entonces, afecta diferentes procesos internos que vamos a ver cuáles son. Sobre todo, por ejemplo, hay procesos internos que dependen del ciclo circadiano. Ocurren siguiendo un ciclo. Es decir, el proceso tiene un máximo y un mínimo y ese máximo y mínimo coincide con alguna de las fases del ciclo circadiano. Es decir, por ejemplo, en el proceso necesitamos que, digamos así, tengo la temperatura corporal. Necesitamos que la temperatura corporal sea mínima durante la noche, pero sea alta durante el día, porque es cuando necesitamos hacer ejercicio, movernos, tener actividad. Entonces, nuestra temperatura corporal se ajusta al ciclo circadiano. Pero tenemos otro caso, por ejemplo, el de la melatonina o el de la serotonina, el de la adenosina, que tienen que ser máximos durante la noche y mínimos durante el día. Entonces, ellas se ajustan al ciclo circadiano. Se liberan, tenemos una liberación. La liberación de hormonas ocurre de acuerdo al ciclo circadiano. También tenemos temperatura del cuerpo, siguiendo el ciclo circadiano. Tengo la liberación de las hormonas, específicamente voy a hablar de la melatonina, que es la hormona del sueño, y del cortisol, que es la hormona de estar alerta, de estar despiertos. Entonces, estas dos hormonas obedecen al ciclo circadiano. Si su ciclo circadiano está bien calibrado, usted va a tener una liberación de adrenalina, de melatonina y de cortisol bien regulados. Por lo tanto, no le van a afectar el sueño. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, que según los investigadores, nuestro sistema cardiovascular depende también del ciclo circadiano. De hecho, además de la temperatura corporal, tenemos que la frecuencia cardíaca está afectada, está dirigida por el ciclo circadiano. La presión sanguínea también. O sea, no es que la presión sanguínea siempre sea constante durante el día. No, tiene unas modificaciones, unos cambios que obedecen al ciclo circadiano. Eso es muy importante. También se ha medido que los índices del electrocardiograma dependen del ciclo circadiano. Tienen un ciclo también de 24 horas. Entonces, muchos investigadores se han puesto en la tarea de tratar de entender qué procesos obedecen al ciclo circadiano. ¿Por qué? Porque al final el ciclo circadiano es una fuerza y tenemos que saber cómo usarla. Y si veo que un proceso, como un parámetro físico-químico o fisiológico, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, depende del ciclo circadiano, yo puedo tener un mejor control
y un mejor registro y monitoreo sobre esa actividad y saber cuándo está por fuera de eso. Es decir, cuidar la salud. Ahora bien, también tengo, por ejemplo, esto del ciclo del sistema cardiovascular, son investigaciones recientes también que fueron adelantadas en la Universidad Hebei de China y también con la Universidad de Washington. Son estudios así bien profundos. Y también se ha estudiado y se ha encontrado que cierto tipo de epilepsia sigue y obedece el ciclo circadiano. Eso para mí fue nuevo. Y esto fue hecho en Holanda, es donde están investigando eso. Hay varios tipos de epilepsia. No soy experto en el tema, pero sí le puedo decir que en el estudio que yo encontré, ellos encuentran que un tipo de epilepsia obedece. Es decir, que se sabe que los ataques epilépticos suceden en cierto momento del día o de la noche. Entonces, eso es para uno entender por qué, en qué momento. O sea, permite saber mucho más de nuestro cuerpo y cómo funciona. Y sobre todo, cómo estamos dependiendo del ciclo circadiano. Eso es súper importante. Y sobre todo, si usted tiene problemas para dormir, es importante usted conocer su ciclo circadiano y saber usarlo para el beneficio de recuperar su sueño, de vencer el insomnio. Bueno, otra investigación también es que el sistema inmune también obedece al ciclo circadiano. En algún momento, yo siempre he dicho esto, el sueño activa el sistema inmune. Primero le permite regenerar el sistema inmune, fortalecerlo para que durante el día que estamos expuestos ante patógenos, ante cuerpos extraños que pueden ingresar a nuestro cuerpo, estoy hablando de virus y bacterias, hongos, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune pueda reaccionar de la forma adecuada. Entonces, la actividad del sistema inmune también depende del ciclo circadiano. Tenemos, por ejemplo, también la famosa adenosina, que es un nucleócido. ¿Qué es un nucleócido? Es una pequeña molécula, una molécula que tiene fragmentos o que son los bloques con los cuales se crea el ADN. La adenosina en especial es un bloque de nuestro ADN, que siempre es la letra A. Y ella tiene un efecto sobre el sueño, un efecto sedante, regularizado, nos activa o nos permite tener el sueño que no es REM, las fases del sueño. Es muy importante este nucleócido porque él es una medida de otro proceso, de otra fuerza interna que ha sido descubierto, que es la homeostasis. La homeostasis tiene que ver con las células y la adenosina, una de sus funciones es regular la energía de la célula, además de que tiene una función específica sobre el sueño, sobre el sistema nervioso central y sobre el sueño. Ahora bien, la adenosina obedece no tanto al ciclo circadiano, sino también a la homeostasis, que es un proceso que voy a hablar en otro video o que ya hablé en otro video. Entonces, la adenosina, ¿por qué la traigo aquí a colación? Porque la adenosina está regida tanto por la homeostasis como por el ciclo circadiano, pero nos permite saber cómo funciona nuestra homeostasis y la relación con el ciclo circadiano. Y lo peor de todo es que el café es el antagonista de la adenosina, es decir, que es el antagonista. La adenosina tiene una función, hacer algo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro sistema nervioso central. La cafeína que está en el café va a hacer la función contraria a la adenosina. Si la adenosina va a relajar el sistema nervioso, lo va a tranquilizar y va a inducir el sueño, la cafeína va a ser usada para activar el sistema nervioso, para inhibir el sueño, para inhibir la somnolencia. Entonces, nuestro cuerpo funciona así, que tenemos moléculas que activan y moléculas que desactivan. Cuando ocurre eso, ese par es antagónico. Hay algo que hace una acción y hay otra molécula que deshace esa acción. Entonces, son antagónicos. El antagónico de la adenosina es la cafeína. Y es por eso que yo siempre he recomendado que usted regule el consumo de café y que lo haga de la forma apropiada. Y usted va a entender por qué. Entonces, la adenosina junto con la melatonina y la GABA, que es la química del sueño, va a generar y permitirnos que tener un sueño rápido, un sueño profundo, un sueño top. Y eso está dependiendo de nuestro ciclo circadiano. Entonces, en el momento cierto, en el lugar correcto, por decirlo así,
tenemos que obedecer al ciclo circadiano y la liberación de adenosina tiene que seguir eso. Ahora bien, si nosotros mismos alteramos nuestro ciclo circadiano, vamos a alterar la liberación y producción de la adenosina, de la melatonina, de la GABA, que es un neurotransmisor, y al final vamos a afectar nuestro ciclo circadiano. Vamos a afectar nuestro sueño. Ahora bien, aquí voy a presentar unas gráficas. Acuérdese que la melatonina depende del ciclo circadiano y es liberada en la glándula pineal. Entonces, la información llega a través del nervio óptico a nuestro núcleo supraquiasmático y él envía la información a la pineal, a la glándula pineal. Entonces, durante el día, el núcleo supraquiasmático le dice a la pineal, corte, en el amanecer sobre todo, corte la producción de la melatonina. Pero cuando se va la luz del sol, el núcleo supraquiasmático le va a decir a la pineal, es la hora de comenzar la producción de la melatonina. Y lo mismo ocurre con las glándulas suprarrenales, que es donde se libera el cortisol. Bueno, entonces, en esta gráfica, como ustedes ven varias curvas, no se preocupen, voy a explicarla despacio. Quiero que se centren primero en la línea roja que está aquí abajo, esta que estoy observando con el mouse, que estoy marcando con el mouse. Ese, vamos a decir lo que es el ciclo circadiano. Si se da cuenta, es un ciclo aparentemente regular, perfecto y periódico. Y si ven aquí, mira, por ejemplo, a las 7 de la mañana comienza aquí arriba, y si yo voy hasta las 7 de la mañana, está cumpliendo su mismo periodo. El ciclo circadiano de 24 horas es ¿por qué? Porque para llegar al mismo punto han pasado 24 horas. Y aquí tengo dos líneas verticales que indican las 11 de la noche y las 7 de la mañana, es decir, la fase del sueño. Como vemos, la cresta de esa onda es cuando estamos con el sistema despierto activo. Y aquí tengo que explicarle. Tenemos dos sistemas, el sistema de estar dormido y el sistema de estar despiertos. Así se le pusieron los nombres, es súper fácil de recordar. Sistema de estar despierto y sistema de estar dormido y sistema de estar despierto. Y tenemos un switch, un interruptor que cambia un sistema. Apaga este y enciende este. Otro, apaga este y enciende este. Y así vamos haciendo esos cambios siguiendo el ciclo circadiano. Entonces, cuando tenemos la cresta de esta gráfica, de esta figura, estamos con el sistema alerta, despierto, encendido. Y cuando vamos para abajo, en el valle de la onda, estamos con el sistema durmiendo activo. Entonces, como ven, hay una regularidad. Y aquí arriba tenemos la segunda fuerza del sueño, que es esta cresta que parece una aleta de tiburón, que en realidad, o una ola, que en realidad es la homeostasis, que es otra fuerza celular. Esa es una fuerza celular. El ciclo circadiano es nuestro reloj biológico debido a la luz solar, en tanto que la homeostasis es una fuerza celular debido a el metabolismo en sí, a el desabastecimiento que hay de las células. Entonces, a medida que usted comenzamos en un punto bajo, pero a medida que estamos consumiendo las células, comienza la célula a sentir un poquito de hambre. Y a medida, yo le digo así como el hambre celular, que es el proceso metabólico de necesitar regenerarse, reabastecerse. Entonces yo le llamo hambre celular. Entonces, a medida que estamos durante el día haciendo nuestra actividad, vamos consumiendo y el hambre va aumentando hasta cuando llegamos a un máximo. Y ahí es cuando todas las células tienen mucha hambre, por decirlo así, o mucha necesidad de que usted vaya a dormir para ellas reabastecerse. Y ahí llega el sueño y baja esa hambre porque se elimina, porque ocurren los procesos celulares de la regeneración celular y el reabastecimiento. Y entonces tenemos aquí en esta gráfica las dos fuerzas, el ciclo circadiano y la homeostasis. Es importante. ¿Y cómo se mide la homeostasis? Con la adenosina, que yo le hablaba. Pero miremos aquí. Ya tengo los dos ciclos, sobre todo el ciclo circadiano. Y el ciclo circadiano va a dirigir, por ejemplo, la liberación de la melatonina, que es esta gráfica en azul. ¿Qué significa? Durante el día, entre las 7 y las 11 de la mañana, sobre todo entre las 7 y las 6 de la tarde,
usted tiene prácticamente una producción cero. Usted no debería tener melatonina en su cuerpo. Y a partir de las 6 de la tarde comienza una producción de melatonina que va aumentando, la concentración aumenta, de tal manera que entre las 9 y 10 de la noche usted ya siente la necesidad de irse a dormir. Es ese sueño que le llega a uno. ¿Por qué? Porque su cuerpo y su cerebro ya se llenaron de melatonina. Entonces usted dice, ya me voy a dormir porque no aguanto más. Y ahí usted tiene la producción de la melatonina, que es máxima cerca de las 3 de la mañana. La verdad es de las 2 de la mañana, más o menos cerca de ahí, es donde tenemos la máxima producción de melatonina cuando estamos durmiendo profundamente. Y la melatonina después comienza a disminuir. Esa producción deja de producirse. Todavía tenemos melatonina en el cuerpo, entonces se tiene que dejar de producir la melatonina. ¿Para qué? Para que a las 7 de la mañana nuestro cuerpo y nuestro cerebro esté limpio de la melatonina y tengamos la producción del cortisol, que es el sistema de estar despierto. Entonces, la melatonina nos indica cuándo tenemos el sistema de estar dormido activo. Van de la mano. De tal manera que durante la mañana no debemos tener melatonina. La melatonina solamente debería ser producida en la noche. Y el cortisol pasa a lo contrario. Ahorita voy a mostrar la gráfica del cortisol. Y este ciclo se repite así día con día, obedeciendo el ciclo circadiano. Y si usted ve aquí, por ejemplo, la línea verde con una línea negra, con una sombra verde, tenemos la temperatura corporal. Cómo nuestra temperatura corporal cambia obedeciendo el ciclo circadiano. Entonces tenemos que comenzamos con una temperatura relativamente alta durante el día y después de las 11 de la noche, la verdad, después de las 7 de la noche, comienza a bajar, a descender poco a poco nuestra temperatura corporal. Y eso también nos hace decir, ya me voy a dormir. Ya me dio ese frío, ya el cuerpo se calmó, se tranquilizó. La temperatura corporal es una consecuencia del metabolismo, del consumo de energía. ¿Para qué? Para realizar las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, dentro de nuestros organismos. Se consume energía y esa energía al final se libera en forma de calor y es lo que nos mantiene calientitos. Entonces, la temperatura corporal también nos dice cómo es la actividad celular, en el sentido de que aquí donde estamos activos, nuestras células están trabajando para que nosotros podamos ser activos. Pero en la noche la temperatura celular desciende porque los procesos se acortan, se reducen. ¿A cuáles procesos? A los procesos de regeneración celular que ya he mencionado. Es decir, ahí es donde va a ocurrir eso. Por eso la temperatura baja y el mínimo está cerca de las 5 de la mañana. Es que tenemos la temperatura más baja. Y ahí vuelve a comenzar a subir la temperatura corporal cuando nos despertamos y cuando nos ponemos activos. Y continuamos con el ciclo. Entonces, para que vean cómo estos dos procesos, la temperatura corporal y la melatonina, dependen del ciclo circadiano. Ahora bien, en este punto voy a analizar lo que sucede en la noche un poco más a fondo. Aquí, entre las 9 de la noche, si se da cuenta, comienza a descender la temperatura corporal y comienza a aumentar la producción de melatonina. Es en ese momento, entre las 9 y las 10, que usted tiene que obedecer esa fuerza. El ciclo circadiano no es una fuerza que te va a golpear y te va a dejar noqueado, te va a apagar, te va a desmayar. No, es una fuerza suave. Yo le digo como un viento a favor hacia nuestro sueño. Entonces, obviamente, usted puede tener esta fuerza diciéndole, vaya a dormir, voy a producir melatonina. Pero si usted impone su voluntad porque tiene que hacer un trabajo, porque quiere quedarse viendo una película, o porque tiene que estar en una fiesta, o porque fue al cine, o porque salió a hacer alguna actividad nocturna, usted simplemente le está diciendo a su cuerpo, aun cuando usted produzca melatonina, yo voy a estar despierto. Usted impone su voluntad sobre sus funciones fisiológicas. Y las células y las neuronas no le quedan otro camino que obedecer. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se llama la privación del sueño. Cuando yo, aunque tenga mi ciclo circadiano en perfecto estado, aunque sienta la necesidad de ir a dormir, yo lo evito por decisión propia. Entonces, entre las 9 y las 11, que es cuando sentimos el deseo de dormir, es muy inteligente hacerlo de nuestra parte, el obedecer a ese deseo. Es un deseo fisiológico de nuestro cuerpo, también de nuestra mente y de nuestra alma, de ir a descansar. Como le digo, no nos privemos del sueño. No
alarguemos el día. No dejemos la noche para trabajar porque vamos a alterar el ciclo circadiano. La privación del sueño, ese deseo de no dormir por nuestra voluntad propia, es lo que más afecta al ciclo circadiano. Nosotros alteramos nuestro ciclo circadiano porque nos privamos de sueño. Cuando decimos, me voy a quedar viendo esa película. No, voy a terminar este trabajo y para poder irme a dormir. No, salgamos a bailar. O mejor, salgamos a comer algo y son las 10 de la noche. Y cenamos a las 11 de la noche. Ya estamos en el momento en que deberíamos estar aquí en la línea, en esta línea punteada, ya deberíamos estar durmiendo. O sea, el sueño natural, el sueño top, el sueño reparador y regenerador obedece estas gráficas. Por lo tanto, ese sueño tiene que ocurrir y acontecer, iniciarse entre las 9 hasta las 5, 6 de la mañana, que son más o menos las 8 horas. Ahí ocurre el sueño top, el sueño ideal, el sueño natural. Si nos salimos de esa margen, de ese rango, y dormimos fuera de ese horario, estamos alterando el ciclo circadiano y la calidad de nuestro sueño se va a alterar, se va a ver afectada. Entonces, no nos privemos del sueño. Es muy importante obedecer. Si usted ya tiene problemas para dormir, si usted ya sufre de insomnio, así sea insomnio crónico, o está iniciando, usted lo que tiene que hacer es, por un tiempo, mientras que repara su sueño, obedezca al ciclo circadiano. Calibre su ciclo circadiano y obedézcalo. Obedézcalo, ¿para qué? Para que la producción de la melatonina esté de una forma correcta, la producción de cortisol esté de una forma correcta y otros procesos como la temperatura corporal, como por ejemplo la producción de adenosina, la producción de la GABA, la regeneración celular, todo ayude a que usted duerma bien y por lo tanto al otro día despierte renovado, con ganas de trabajar, activo, con la energía para hacer sus proyectos realidad. Si no obedecemos al ciclo circadiano, la calidad de nuestro sueño se afecta. Si se afecta la calidad de nuestro sueño, al otro día no vamos a funcionar igual. De hecho, es más productivo usted tener 8 horas de un sueño natural, profundo, reparador, que 16 o 20 horas de trabajo. Es más productivo, es más eficiente respetar mis 8 horas de sueño, mis 8 horas de sueño, de un sueño profundo, para trabajar 16 horas bien, que tener una jornada de 18, 20 horas pensando que vamos a trabajar más o que vamos a hacer más. No. Cambie tiempo por eficiencia. Y la eficiencia se obtiene cuando usted tiene sus 8 horas de sueño bueno, obedeciendo su ciclo circadiano y sin afectar su ciclo circadiano. Entonces, nuestro sueño a deshora va a afectar nuestro ciclo circadiano y nuestro ciclo circadiano va a hacer que nuestro sueño sea fuera de hora. Ahora usted se explica, ¿pero por qué? O sea, usted tal vez se pregunte ahora, ¿pero por qué yo en la mañana siempre que me despierto tengo mucho sueño y ganas de dormir? Claro, porque la producción de la melatonina usted todavía la tiene activa. Y pueden ser las 8 de la mañana, las 9 de la mañana, las 10 de la mañana y todavía su cuerpo está produciendo melatonina. ¿Por qué? Porque está alterado el ciclo circadiano. Y entonces en la mañana, que es cuando usted ya debería tener el máximo de producción de cortisol, usted todavía está produciendo melatonina. No se cerró eso. Y usted dice, pero yo es que llegan las 10 de la noche y yo no tengo sueño. Son las 11 de la noche y yo no tengo sueño. Yo me puedo dormir a las 12 de la noche. Ahí comienza el sueño. Claro, porque tiene el ciclo circadiano alterado. Lo corrió, lo descalibró. Y es por eso que cuando ya debería tener esta producción de melatonina desde las 9 de la noche, la verdad, desde las 6 de la tarde, usted lo tiene a partir de las 10 de la noche, 11 de la noche. Ahí es que comienza su producción de melatonina. Es por eso que usted no tiene sueño. Y la causa es que usted alteró su ciclo circadiano. Y normalmente eso ocurre porque inicia todo con la privación del sueño, que es lo que estamos hablando. Buah. En esta gráfica que se ve un poco así horrible, lo que se muestra es cómo otras hormonas, otras moléculas, otras sustancias corporales están alteradas y afectadas por el ciclo circadiano, obedecen al ciclo circadiano. Por ejemplo, aquí en la primera gráfica tenemos la hormona del crecimiento. Si se da cuenta, en estas franjas grises se marca
la hora es el sueño. Esa franja que yo marqué allá de colores, aquí esta es la noche durante nuestro sueño. Entonces, si nuestro sueño es entre las 11 y las 7 horas de la mañana, aquí dicen 7, usted ahí va a tener su máximo de producción de la hormona de crecimiento. Usted dirá, pero es que yo ya no soy niño. La hormona de crecimiento nos ayuda a crecer cuando niños, pero cuando grande cumple otro papel, que es la regeneración celular, la regeneración de nuestro cuerpo, la regeneración de nuestra salud, de nuestros tejidos. Entonces, si usted no tiene un buen sueño, usted está perdiendo esa liberación, la tiene a dos horas y no se va a producir lo suficiente. Y es ahí donde ocurre que comencemos a envejecer prematuramente. De hecho, se ha descubierto que con el sueño, cuando usted retoma su sueño profundo, reparador, renovador, un sueño top, un sueño natural, usted puede detener el envejecimiento prematuro. Y si usted ha perdido su sueño, usted ya puede tener su salud tan deteriorada que es como si tuviera 10 años más. Y esos son resultados del profesor Matthew Walker de la Universidad de California. Y aquí abajo tenemos, por ejemplo, la producción de cortisol. Esta gráfica se ve más o menos que su máximo ocurre más o menos a las 8:30 de la mañana, tenemos el máximo de producción de cortisol. Ahí es cuando ya tenemos que estar totalmente activo, pero comienza desde antes. Entre las 5 y las 6 de la mañana ya comienza la producción de cortisol, que llega al máximo a las 8:30, es otra cosa. Y ocurre su máxima producción cerca hasta las 4 de la tarde. Ahí ya se apaga. Y aquí tenemos muchas otras moléculas que obedecen el ciclo circadiano. No se ponga a poner cuidado, solo sepa que todos estos procesos obedecen al ciclo circadiano y el ciclo circadiano es muy importante. Pero más importante aún es que usted lo tenga calibrado. No descalibre su propio ciclo circadiano. ¿Cómo lo puede descalibrar? Con cafeína. ¿Cómo lo puede descalibrar? Con la privación del sueño. ¿Cómo lo puede descalibrar? Quedándose dormido cuando ya la luz del sol salió. Porque ahí usted está manteniendo esa descalibración. Use la luz del sol para calibrar su ciclo circadiano. ¿Se acuerda que le dije? El ciclo circadiano depende de la luz solar. Entonces, a las 6 de la mañana, despiértese y expóngase a ver el amanecer. Expóngase a la luz del sol. Con eso usted va a calibrar su ciclo circadiano. Y lo otro, muy importante, deje de usar tanta luz artificial durante la noche. En el ciclo circadiano, yo le decía, nos indica cuándo hay luz para decir que estamos de día y cuándo hay oscuridad para saber que es de noche. Pero ¿qué pasa si entre las 6 y las 12 de la noche yo estoy debajo de unas lámparas bien fuertes? Voy a engañar al ciclo circadiano, voy a engañar a mi cerebro haciéndole creer que todavía hay luz solar. ¿Por qué? Porque yo estoy activo. Entonces, él va a extender la parte del día, lo va a extender. Y va a pensar que empezó a las 6 de la mañana y que acabó a las 12 de la noche. Y ahí voy a apagar la luz y voy a decir, no, es que aquí el ciclo del sueño es más cortito. Yo mismo estoy descalibrando la luz solar, el ciclo circadiano, con mi exposición a las lámparas fluorescentes, a la luz artificial. Entonces, mi recomendación es, expóngase a la luz del sol a las 6 de la mañana y ya no use una luz fuerte y mucho menos en la noche, en la tarde, en la noche. Y después de las 9 de la noche usted ya debe estar con la luz apagada, ya durmiendo o descansando. Ese efecto también lo generan las pantallas, el televisor, el celular, la tablet, todas esas pantallas, el reloj, los relojes inteligentes, todo eso va a engañar nuestro núcleo supraquiasmático y hacerlo creer que todavía es de día. Entonces, no altere su ciclo circadiano. La recomendación fuerte y regular. Y aquí tengo en esta gráfica un reloj, el reloj del ciclo circadiano, donde tenemos otros procesos. Por ejemplo, aquí yo tengo las 12 del día y las 12 de la noche, medianoche abajo. Aquí arriba, si usted se da cuenta, a las 6 de la mañana, ¿qué ocurre? Miren, inicia el día a las 6 de la mañana. A las 6:45, todo esto ha sido medido fisiológicamente por médicos, por científicos que han analizado la información. Ocurre el máximo de la presión sanguínea. Ahí comienza la presión sanguínea. Ahí comienza a iniciar, a elevarse. A las 7:30 para la liberación de la melatonina. Ahí para, a las 7:30. Por eso entre las 6 y las 7:30 a veces nos cuesta porque todavía tenemos melatonina. Es una caída suave y continua, no es un escalón. Todavía hay pequeñas... ¿Por qué? Porque tal vez tengamos todavía melatonina en el cuerpo.
Bueno, a las 8:30 es el momento de poder movernos más, comenzar a movernos. Y aquí a las 8:30 es cuando nuestro sistema digestivo quiere evacuar. Es cuando tiene la mayor voluntad de evacuar que todo lo que consumimos, por ejemplo, todo lo que fue procesado antes de dormirnos. Entonces ahí es donde normalmente tenemos la necesidad de ir al baño, a evacuar, a sacar eso. A las 9 es la máxima producción de testosterona, que es la hormona masculina, pero no es masculina, también están en las mujeres, de la competitividad. Entonces ahí tenemos para poder ¿qué? Tener una mañana competitiva, trabajada, producida con resultados. A las 10 de la mañana es cuando tenemos el máximo de alerta, cuando estamos totalmente alertas, es a las 10 de la mañana. Después, a otra hora del día, su atención ya está más desenfocada, su mayor atención está ahí a las 10 de la mañana. Después está a mediodía y la mejor coordinación ocurre a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde es cuando tenemos más coordinación. Si usted, por ejemplo, es un deportista de alto rendimiento, tiene que saber que ahí es cuando usted tiene que practicar, por ejemplo, su técnica, porque ahí vamos a tener nuestra mejor coordinación. Mayores tiempos de reacción más rápidos a las 3:30 de la tarde. Después, nuestra mejor eficiencia cardíaca y nuestra mayor fuerza es a las 5 de la tarde. Entonces, si se da cuenta, deje toda su actividad física o en la mañana o antes de las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde no es recomendable para tener un sueño saludable que usted tenga su actividad física. La actividad física tiene que ser antes de las 5 de la tarde. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo actividad física después de las 5 de la tarde? Sencillo. Le estoy diciendo a mi cuerpo, produzca más cortisol, produzca más adrenalina, para poder ¿qué? Hacer mi actividad física. Para hacer actividad física usted va a requerir de cortisol y de adrenalina. Entonces, cuando yo lo hago, por ejemplo, a las 7 de la noche, ¿qué le estoy diciendo al cuerpo? Venga, necesito más adrenalina para hacer esta actividad física. Entonces, voy a hacer mi actividad física. Y altero mi ciclo circadiano, simplemente por ese hecho. Usted de pronto también está haciendo eso. Es que como usted se siente activo en la noche, usted está disponibilizando ese tiempo ¿para qué? Para hacer su ejercicio físico. No haga eso, está cometiendo un error. Deje su actividad física por la mañana o por la tarde, antes de las 5 de la tarde. Es que solo tengo tiempo a esa hora. Invierta. Deje algunas actividades para hacer a esa hora, que no sea la actividad física. Y la actividad física póngala a mediodía o en la mañana o antes de iniciar su trabajo, su jornada de trabajo. Ahora bien, la mayor presión sanguínea ocurre a las 6:30 de la tarde y la mayor temperatura corporal a las 7 horas de la tarde de la noche, dependiendo de donde usted esté. A las 9 horas de la noche comienza a ya tener, o sea, la secreción de la melatonina, lo vimos en la gráfica, comienza un poco antes, pero ya que el cuerpo comienza a sentir sus efectos por la melatonina es a las 9 de la noche. Y ahí comienza el ciclo nocturno. A las 10:30 de la noche el sistema digestivo cesa su actividad, ya no va a hacer nada. Así que, por favor, no coma en la noche después de las 9 de la noche. Lo que usted está haciendo es activar su sistema digestivo para que haga la digestión y con eso usted está alterando su ciclo circadiano. Entonces, no coma tan tarde ni comidas muy pesadas. Esa es la razón. Esto que le estoy explicando es la razón por la cual siempre usted ha escuchado en la higiene la higiene del sueño, le dicen no cene tan pesado, pero no le explican el por qué. Aquí le estoy explicando el por qué ocurre eso. Aquí le estoy explicando por qué usted tiene que hacer adoptar esos hábitos de higiene del sueño, para poder que su ciclo circadiano esté siempre calibrado y sus procesos internos, sobre todo su sueño, obedezcan y estén bien regulados. Y usted no tenga insomnio, no tenga pérdida de sueño. Su sueño más profundo ocurre a las 2 de la mañana. Pero recuerde que usted tiene 2 etapas de sueño profundo, porque tiene 2 ciclos de sueño profundo. El sueño acontece en 7 ciclos, con 2 ciclos de sueño profundo. Y a las 4:30 de la mañana, recuerda la gráfica, cuando tenemos ese bajón de la temperatura corporal, tenemos nuestra mínima temperatura corporal. Entonces, si usted quiere aprovechar su ciclo circadiano, que es el tema del video, usted tiene que conocer esto y adapte su estilo de vida a esto, al menos mientras que usted corrige y recupera su sueño.
Si yo ya no tengo problemas de insomnio, ya lo puedo alterar y ajustarlo para que sea más flexible y acomodarse mejor. Pero mientras tanto que usted está en una etapa de recuperación del sueño, es importante que usted se adapte a esto, porque esto le va a permitir reparar su sueño. Y lo más importante, todo esto hace parte del patrón del sueño. El patrón del sueño es simplemente la información de cómo obedecer y cómo seguir todo esto. Entonces, si usted está liberando melatonina en la mañana y no en la noche, ¿qué significa? Que está obedeciendo al ciclo circadiano, y eso está escrito en su patrón de sueño. Y entonces usted simplemente, su cuerpo está guiándose por ese patrón de sueño que está alterado. ¿Y qué lo alteró? Al afectar el ciclo circadiano, al afectar la homeostasis. ¿Cómo? Ya le expliqué. Por ejemplo, con privación del sueño. Bueno, ahora bien, eso quería comentarles hoy, y les traigo 5 cosas que usted puede hacer para aprovecharse de esa fuerza. Recuerde, el ciclo circadiano es como que un viento a favor. Imaginemos que usted está en la playa, en una orilla, en la orilla del mar. Ahí usted está en el estado de estar despierto. Y usted quiere ir a lo profundo, allá, a la mitad del océano, que es donde está el sueño profundo. Entonces usted tiene que viajar allá. Y usted tiene un barco, una canoa, con una vela. Y entonces usted comienza a remar. A cierta hora va a pasar una brisa que lo va a empujar a usted hacia el centro, hacia el sueño. Esa brisa es el ciclo circadiano. Si usted lo aprovecha, va a ser más fácil ir hacia el sueño, dormir, iniciar el sueño rápido y tener un sueño de buena calidad, cuando usted aprovecha esa fuerza. Ahora, si usted se queda ahí despierto y pasa la brisa y usted no la tomó, después usted que va a querer ir allá al sueño profundo, le va a tocar a usted solo hacer esa fuerza, remar solo para poder llegar al sueño profundo. Va a ser más difícil, va a ser más complicado. Y lo peor de todo, usted va a hacer que esa brisa cada vez sea más débil, porque no va a estar llegando en el momento correcto ni para hacer la función correcta, que es llevarlo al sueño profundo. Entonces, aproveche la fuerza del ciclo circadiano, use sabiamente el ciclo circadiano. ¿Cómo puede usted hacer para recalibrar su ciclo circadiano y aprovechar eso? Lo primero es la regularidad. Es un ciclo circadiano que tiene una periodicidad, un periodo que se repite, se repite, se repite. Entonces, lo que usted tiene que hacer es repetir las actividades, como por ejemplo la hora de desconectarse de su trabajo, como por ejemplo la hora de conectarse al descanso, la hora de ir para su cuarto, la hora de estar en su cama y decir me voy a dormir. Tiene que mantener la regularidad, porque el ciclo circadiano es regular. Lo mismo, la hora a la cual usted se despierta. Tiene que mantener, no, pero es que me gusta los sábados y los domingos dormir bien, dormir un poco más. Hágalo cuando ya recupere su sueño. Pero si usted está reparando, usted está en la etapa de reparar su sueño, mi consejo es que usted, sea sábado, sea domingo o sea día de no trabajar, un feriado, un festivo, no sé cómo le llamarán en su país, despiértese siempre a la misma hora. ¿Qué va a hacer? Haga otras actividades diferentes, las del trabajo, pero despiértese a la misma hora para mantener la regularidad. Al usted despertarse temprano, usted lo que va a hacer, ¿qué? Es decirle a su cuerpo, inició el día. Es aquí donde debe comenzar nuestro ciclo circadiano. Ayudar a calibrar su ciclo circadiano con el inicio del día. Pero si usted llega el sábado y el domingo y duerme hasta las 10 de la mañana, está alterando su sueño, está afectando todavía su ciclo circadiano. Primer paso, regularidad. Segundo paso, aproveche la mañana para regular la producción de cortisol. El cortisol es la hormona que nos va a permitir activarnos. Entonces, actívese lo más pronto posible. Ahí, por ejemplo, sí le recomiendo una taza de café en la mañana, no en la tarde. Tome café para activarse, para acabarla con la melatonina, para usted decir, aquí necesito el cortisol, es aquí y ahora. Y dentro de eso viene el tercer paso. Aquí regule la producción de cortisol con la hora de despertar. Y el tercer paso es, actívese haciendo ejercicio físico, activante, fuerte, cardiovascular. Puede hacerlo durante el día, pero hasta las 5. Pero si usted quiere reparar su sueño, yo le aconsejo que lo haga en la mañana, para activar la producción de cortisol, para consumir el cortisol, para producir la adrenalina ahí. Si usted lo va a hacer en la tarde, usted va
a producir adrenalina y tal vez como tiene alterado su ciclo circadiano, esa adrenalina, ese cortisol se extiendan y le tomen parte de la noche y ahí usted va a tener problemas para dormir. Entonces, por ahora, active su día con ejercicio fuerte en la mañana. Actívese 15, 20 minutos, no le digo que haga una hora, puede ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, lo que le dé su rutina, su agenda, su horario, su estilo de vida, pero hágalo en la mañana, actívese. Y la cafeína, el café, ya sabe que es el antagónico de la adenosina, por lo tanto, tiene que saber usarlo. La adenosina es importante en la hora de la noche, entonces, ¿qué hace? Tome el café en la mañana, actíveselo, úselo para activárselo. No lo use el café para, vamos a decir así, para estar más alerta y poder hacer su trabajo, no. Hágalo para despertarse, consuma su café, tome su café en la mañana, en la tarde, si usted quiere estar con su cuerpo, su mente despejada y activa, unas buenas respiraciones le van a ayudar. Cambiar de actividad, cambiar de estímulo también le va a ayudar, no el café. Evite el café después de las 3 de la tarde, después de las 4 de la tarde ya no más café. Y si usted tiene problemas para dormir, mi sugerencia es que solo y exclusivamente en la mañana, así le guste mucho, para no activar eso, ¿ya? Entonces, ojo con la cafeína, ojo como usted toma el café. Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto es lo que les dije y les hablé harto. Evite la privación del sueño. Evite usted no obedecer el ciclo circadiano. Evite quedarse usted despierto por su voluntad. Y si usted ya no se puede dormir, no importa. Va para la cama y ahí haga una relajación, haga unas respiraciones, pero que ya le indique a su cuerpo que ya está listo para descansar. Es muy importante. Haga actividades relajantes durante la noche, no actividades estimulantes o activantes. Entonces, por eso le digo, evite la privación del sueño a toda costa. Ya deje de usted aplazar su descanso. Usted se merece dormir bien. Por favor, obedézcalo, ese deseo, ese merecimiento. Permítale a sus células, a sus neuronas dormir bien. Como repito, como les dije, es mejor tener 8 horas de un sueño bien profundo para tener 16 horas de total eficiencia en su trabajo que alargar su día, trabajar 20 horas, dormir 4, porque no va a lograr su mayor rendimiento. La mayoría de las personas pensamos que cuanto más hagamos durante el día, mejor nos va a ir. No, tenemos que buscar un trabajo eficiente. Y para eso es necesario nuestras 8 horas de sueño profundo. Entonces tenemos 5 cosas que usted puede hacer para aprovechar el ciclo circadiano para dormir rápido. Si usted ajusta todo eso, su sueño va a llegar rápido y va a tener un sueño profundo, un sueño natural, un sueño reparador, un sueño regenerador. En otras palabras, un sueño top. Bien, dejamos el video, se me alargó mucho, así que lo vamos a dejar ahí. Un poco más denso, pero no se preocupe. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.